12:54 de la tarde. Vamos ahora con otra de las noticias más importantes de nuestro país en los tiempos recientes. Está abierta la controversia tras el fallo de la Corte Constitucional que avaló el matrimonio igualitario, el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y son muchas las preguntas que surgen. ¿Qué sigue ahora? ¿Desde cuándo, además, se puede llevar a cabo entonces este tipo de uniones? ¿Qué dice el fallo de la Corte? Estamos listos para ampliar esta información con Marcela, Rubén, con Rocío Franco. Vamos a comenzar con Rocío Franco, que tiene todos los detalles del fallo. Rocío, la escuchamos. Muy buenas tardes. Pues la Corte Constitucional tiene en sus manos el revelar en las próximas semanas un documento completo con todos los detalles de cómo operaría el matrimonio igualitario si se revoca el tema de la unión solemne que había sido también promulgada por el mismo alto tribunal. Lo cierto es que de momento no puede operar hasta tanto se cumpla una ritualidad dentro de la Corte Constitucional y se expida este documento. Les hemos preparado el ABC de lo que usted debe saber sobre el matrimonio igualitario. ¿Qué derechos fueron amparados? La Corte dijo claramente que existía un déficit de protección, que realmente sí somos familia y que sigue la violación al derecho a la igualdad. Por eso hizo un amparo constitucional frente a lo que estaba ocurriendo de las parejas que estaban casadas y atacadas por la Procuraduría y las parejas que queremos casarnos. ¿Qué pasa con la unión solemne? ¿Forma en que las parejas del mismo sexo se casaban? Esperamos que la Corte aclare el hueco legal de las uniones solemnes que hicieron las notarías, que estaban en un lugar que no existían. ¿Qué sucede con los matrimonios de los cuales la Procuraduría pidió la nulidad? Lo que les dice la Corte es lo que ustedes hicieron ante los juzgados es completamente válido si ustedes hicieron un matrimonio civil. Hoy, una pareja del mismo sexo ¿puede contraer matrimonio? No, porque el magistrado Jorge Pretel, como encargado del caso, le dijo no al matrimonio, mientras que una mayoría de 6 magistrados se opuso. Por eso se debe elaborar un documento con la posición de todos los demás magistrados que avalaron el matrimonio para parejas del mismo sexo. Este tema definitivamente ha mostrado una cara a favor y otra cara en contra. Vamos a ver cuáles son las voces a favor del matrimonio igualitario. Culmina aquí una lucha legal, continúa la lucha social. Necesitamos y trabajaremos por la igualdad en la casa, en la escuela y en el trabajo, que es donde hay más discriminación y homofobia. Pero hoy se cierra el ciclo de la discriminación legal. Se van a poder casar y van a ir a notarías y a juzgados a hacerlo y no hay ninguna excusa por la cual los funcionarios no los puedan atender. Estamos muy contentos por eso. Pues lo que va a pasar de hoy en adelante es que cualquier pareja que quiera acceder a un contrato civil de matrimonio para proteger a su familia va a poder hacerlo. Perseguidas por solamente amarnos y construir una sociedad distinta. Hemos siempre dicho que nos hemos sentido perseguidas porque él no quiere la paz en este país. Es el último derecho que faltaba por reconocer, al menos legalmente. Yo creo que es una gran conquista, como decía Angélica, de la democracia. Esto no solamente beneficia a las parejas del mismo sexo y sus hijos y sus familias, sino que beneficia a toda la sociedad colombiana. Sin duda es mejor vivir en un país donde todos somos iguales a un país donde por ley se decreta que unos ciudadanos son menos que otros. Hay que señalar que la Corte Constitucional se va a pronunciar en este nuevo fallo donde va a ampliar el concepto de familia y hay que aclarar que en este caso no solo se falló una tutela, sino 6 casos, lo que señalaría la Corte, se crearía una jurisprudencia en este nuevo documento que en las próximas semanas expediría. Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, gracias. Es sin duda una decisión muy polémica, con voces a favor, como lo veíamos ahora, pero también son varias las voces en contra de ese matrimonio igualitario, como la Iglesia Católica, por ejemplo, y también algunos sectores políticos. Rubén Darío Bayona, Rubén, ¿cuáles son los argumentos, teniendo en cuenta pues, que esta es una decisión donde lo que se busca es darle los mismos derechos a todos los componentes de la sociedad? ¿Cuáles son los argumentos de quienes se oponen? Para la Iglesia, para el expresidente Álvaro Uribe y para el procurador Alejandro Ordóñez, la Corte Constitucional se extralimitó. La Iglesia dice que no se está... En la Constitución se consigna es entre un hombre y una mujer. El procurador Alejandro Ordóñez anunció una cruzada para revocar esta decisión de la Corte Constitucional. Está encabezada por Monseñor Córdoba, esa oposición, también por el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe y por supuesto por el Procurador General de la Nación. Aquí están algunas de las reacciones. Llámele unión, llámele que se
vayan a vivir, si quieren irse a vivir dos personas del mismo sexo, las respetamos, por favor, no nos metemos en su vida y inclusive las recibimos en la iglesia para atenderlas en todo lo que sea el evangelio de nuestro Señor, pero de ahí que se haga matrimonio, no. El gran objetivo es sencillamente llegar a acabar con la distinción entre masculino y femenino y acabar con la distinción entre hombre y mujer. Y eso me parece pues ya algo de mucha preocupación. Debió encontrar una forma de respeto a la intimidad homosexual sin igualar estas parejas al matrimonio heterosexual por la razón del elemento diferencial por excelencia, la fuente de la familia y de la especie humana. El matrimonio no es el matrimonio y la familia no es familia. La Corte Constitucional, sobre pretexto de las decisiones de control de constitucionalidad, lo que nos está imponiendo es una concepción ideológica. En la 1 de la tarde, los notarios están obligados a celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo a pesar de su ideología o de su religión, o pueden hacer uso de la objeción de conciencia, por ejemplo. Pues esta polémica surgió hoy tras la decisión de la Corte Constitucional y vamos con Marcela Ulloa, que ha estado consultando expertos en el tema, algunos notarios. ¿Qué le han dicho, Marcela? Vanessa, algunos notarios sostienen que no deberían obligarlos a celebrar ese tipo de matrimonios entre parejas del mismo sexo, más cuando hay razones ideológicas o religiosas. Otros, en cambio, dicen que como notarios deben simplemente cumplir la ley. En la Notaría 63 de Bogotá hay un dilema. Mientras el notario titular asegura que sí está dispuesto a celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo, la notaria encargada, que lo reemplazaría ante una ausencia, fuera de cámara le dijo a Noticias Caracol que no los casará y que se acogerá a la objeción de conciencia. Claro, sí estamos de acuerdo. Los derechos fundamentales, se trata de amparar derechos fundamentales de sujetos y se deben respetar cualquiera que sea su condición. ¿Pero están obligados? No podemos tener objeción de conciencia, nosotros cumplimos una función pública, razón por la cual, pues salvo que llegara otra sentencia distinta, tendríamos que aplicar esa sentencia. También consultamos a algunos notarios en Cali y Manizales. Posiciones personales, digamos que pasarían a un segundo plano, porque la única obligación que tenemos los funcionarios públicos es cumplir la ley. Si la Corte aprueba eso, no tengo ningún problema en cumplir con la ley. Estábamos en mora de que las autoridades nacionales tomaran esa decisión y me parece un avance muy importante para que las personas que tienen sus vínculos con personas del mismo sexo puedan alegar sus situaciones de pareja. De acuerdo a la Corte, una vez se oficialice la decisión, notarios y jueces estarían obligados a realizar esas uniones. Consultamos también qué alcances tiene la palabra matrimonio y los notarios nos aseguran que con esto oficialmente se le reconoce los derechos como pareja. Desde el centro de Bogotá, Marcela Ulloa, Noticias Caracol.